Nuestro invitado, que ha estado de cumpleaños el sábado. ¿Cómo está, Óscar? ¿Cómo está, Ortiz? Marco? Senador Óscar Ortiz, de la Alianza Bolivia, dice no, es nuestro invitado de la noche. Muchas gracias por estar en el programa, Óscar. La gente se pregunta quién es Óscar Ortiz. Lo vamos a resumir en el siguiente perfil. Gracias. Óscar Ortiz nació el 28 de septiembre de 1969 en la ciudad de Santa Cruz. Tiene 49 años. Comenzó sus estudios escolares en 1975, saliendo bachiller el año 1986 del Colegio Marista. Su madre, Margot Antelo, cuenta cómo era el Óscar de la niñez y la adolescencia. Siempre fue un niño como todos, juguetón, inquieto, más tranquilo que travieso, apasionado por la lectura desde niño. Se leía, la primera colección que se leyó fue la de Julio Verne. Tengo tanta admiración y respeto por él, ¿no? Él jamás podría querer algo más para su gente, para su tierra. Sus estudios profesionales los inició ingresando en 1987, graduándose en el año 1992 como licenciado administrador de empresas. Luego de terminar sus estudios, ya en su vida profesional trabajó por 14 años en la Cámara de Industria y Comercio CAINCO, desempeñándose en el área de promoción, de desarrollo empresarial y fomento en el comercio exterior. En su vida personal, Óscar Ortiz es padre de 3 hijas, casado con Osdana Salvatierra desde hace 25 años. Una de las revelaciones que hace ella, su esposa, es que el Óscar público, político, es el mismo hombre atento, cariñoso y dedicado padre en casa. Óscar siempre fue muy claro, veía en él mucha determinación, un hombre muy católico, que eso me gustó muchísimo, de mucha fe. Creo que tiene un sentido de servicio muy grande, le puedo decir. Él quiere que su Bolivia sea grande. Él cree en un país diferente, en oportunidades y lucha por eso. Las 3 hijas de Óscar Ortiz confirman lo que dice su madre y su abuela. Más allá del político, hay una persona altamente sensible y hogareña. Mi papi siempre ha sido una persona muy honesta, alguien familiar, quien dedica todo su tiempo libre a pasarlo con nosotros. Es una persona que no importa los problemas que tenga o los estresados que esté, siempre busca un momento para estar con nosotros. Es la primera persona a la que llamo cuando tengo algún problema o a contarle algún triunfo. Es el más amoroso. En su función de senador, que cumple desde el 2006, Ortiz denunció varios casos sonados, entre los cuales se destacan el Fondo Indígena, los contratos de la CAMC, la influencia de Gabriela Zapata, y también acudió a La Haya durante el histórico juicio por el mar ante Chile. Pero también en el ámbito internacional su figura fue una de las protagonistas al momento de denunciar el 21F ante organismos internacionales. Reflejar ese compromiso que tenemos los demócratas en la defensa del voto ciudadano. En noviembre del 2018 fue presentado como candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No. Prometemos al pueblo boliviano que vamos a hacer hasta el último esfuerzo para que el Bolivia Dice No gane las próximas elecciones. El golpe político más duro, como él mismo lo admitió en su momento, vino del lado menos esperado. Su compañero de fórmula, Edwin Rodríguez, renunció a seguir el proyecto en plena campaña. He presentado mi denuncia al Tribunal Supremo Electoral porque primero está la patria, primero está el pueblo, primero está mi Bolivia y mi Potosí querido. Quien tomó el lugar de Rodríguez fue la diputada cochabambina Shirley Franco, quien casi de inmediato dio satisfacciones a la alianza y mostró estar al nivel del desafío, ganando virtualmente el primer debate vicepresidencial en Uno Decide. Prácticamente están tratando de justificar lo injustificable. Ambos representan el pasado. Las actuales encuestas colocan a Ortiz en un lugar de expectativa, lo que significa que este proceso electoral lo acerca más y más a su sueño de juventud, ser presidente del Estado. Óscar Ortiz nos acompaña. ¿Qué tiene la Alianza Bolivia Dice No para ofrecerle al país? Primero, lo que tiene la Alianza Bolivia Dice No son las manos limpias, y eso marca una gran diferencia. Hoy nos enfrentamos a 2 opciones del pasado, 2 opciones manchadas por la corrupción.
Evo Morales porque permite la corrupción. Yo he denunciado, como decía ahí, casos como Cancel, Fondo Indígena, las barcazas chinas. Recientemente he denunciado a este empresario venezolano chavista que se enriquece en Bolivia. Y lo permite para ganar las lealtades de su gente. Y un Carlos Mesa que no puede responder sobre todos esos ingresos, que no aclara, que no puede responder sobre el haber recibido gastos reservados y que obviamente ya tuvo un gobierno que fracasó. Somos una nueva generación que quiere cambiar Bolivia. No he sido presidente, como tampoco Shirley, ni vicepresidente ni ministro, pero tenemos la experiencia, hemos demostrado coherencia, consecuencia en la lucha por la democracia. Vemos que hay un cambio en la apariencia física de Óscar Ortiz, que se queda muy evidenciada en el último tiempo, una suerte de rejuvenecimiento, a pesar de que recientemente ha cumplido 50 años, según conozco. Veamos por favor en la pantalla esta metamorfosis que ha tenido Óscar Ortiz. Hay un cambio en el aspecto, inclusive del peinado, Óscar. ¿Esto responde a la estrategia de campaña? Bueno, yo creo que sobre todo es la energía que nos dan tanta juventud que tenemos en la Alianza Bolivia Dice No, que nos llevan a buscar representar a todos esos jóvenes. De los 3 candidatos con mayores opciones en esta elección, soy el más joven, soy el que representa una nueva generación, el que no ha estado gobernando el país, y por eso creo que también obviamente buscamos reflejar eso. Decía en Uno Decide, en el debate vicepresidencial, Gustavo Pedraza, el candidato de Comunidad Ciudadana, pero Óscar no es nuevo. Prestemos atención. Darle a la candidata Shirley que su candidato a presidente es también un político experimentado, ¿no? Hace 11 años fue presidente del Senado y le hizo un gran favor a Evo Morales cuando aprobó el referéndum para su ratificación. En la peor crisis de Evo Morales, Óscar Ortiz presidía el Senado. Ha sido militante, creo que de 3 o 4 partidos, ¿no? Consenso Popular, Podemos, Demócrata. Es decir, seamos claros. Ya ha estado en varios partidos. No, lo explico claramente porque no tengo nada que esconder. Primero, me extraña esa actitud de Gustavo. Yo no había salido a bachiller cuando él ya estaba en el movimiento Bolivia Libre, como casi todos los que rodean a Carlos Mesa. Yo entré a la política, comencé la política en enero de 2006 cuando fui electo senador, invitado por Tuto Quiroga, en una alianza que se llamaba Podemos. Le cuento que yo busqué cómo inscribirme, pero no pude porque no era un partido, era simplemente una alianza. Después tuvimos diferencias cuando se aprobó la Constitución. Yo lideré el grupo de parlamentarios que votamos no a esta Constitución hasta el final. Y ahí nos separamos. Presenté al país un proyecto que se llamó Consenso Popular, y el año 2010, cuando el gobernador Rubén Costa nos invita a gente de todo el país a unirnos en un solo proyecto nacional que se convierte en una alternativa, nos fusionamos muchas agrupaciones y formamos Demócratas, en las cuales obviamente soy secretario general, soy fundador, estoy hasta el momento. Desde Demócrata hicimos una alianza con Unidad Nacional para las anteriores elecciones. Todo eso de conocimiento público, yo no escondo nada, siempre todo transparente, querido Marco. Este libro que tiene en sus manos, Crónica de una traición, escrita por su persona, coméntenos de qué habla. Mire, Marco, aquí traigo algunas de las publicaciones. Le quiero comentar que he presentado más de 20 denuncias en tan solo 4 años sobre casos de corrupción. Crónica de una traición se refiere a la traición del gobierno de Evo Morales, del movimiento socialismo, a los pueblos indígenas. Aquí detallamos cómo todos los recursos del Fondo Indígena fueron desviados con fines políticos. Ponemos los datos, analizamos cada uno de los proyectos, pero sobre todo analizamos lo que fue ya un modus operandi de compra de dirigentes utilizando los recursos que estaban destinados a los sectores más pobres de la sociedad. El informe de fiscalización
Bueno, le muestro. Adelante, por favor. Este fue el primero que presenté en el 2016. Fue el primer informe sobre el Fondo Indígena. Mire lo grueso que es. Y ¿sabe qué es lo que pusimos ahí? Proyecto por proyecto. Aquí está cada cuenta, Marco, de cada dirigente. ¿Cuánto se le transfirió? Porque si bien yo no hice la denuncia original del Fondo Indígena, fui el que descubrió con mi equipo de asesores que se habían transferido los dineros a las cuentas personales. Después está la investigación que realicé sobre el caso CAMSE, Gabriela Zapata, pero presentamos un informe de minoría al país donde incluso detallábamos caso por caso, contrato por contrato, cada uno de los 6 contratos que tuvo CAMSE, los delitos que nosotros creíamos que se había cometido. Aquí tenemos también, este es un informe de la Unidad de Proyectos Especiales que administró miles de millones de bolivianos. Esto es lo que se llama el programa Bolivia Cambia y Vos Cumple, bajo la gestión del ministro de la Presidencia, y nosotros detallamos aquí también, proyecto por proyecto, cómo fueron adjudicados, todos adjudicados directamente, sin licitaciones, sin competencia, sin transparencia. Este es otro caso que he seguido durante muchos años, el de las barcazas chinas, un caso para que la opinión pública recuerde, en el cual el Estado transfirió 200 millones de bolivianos a la China cuando ni siquiera se habían despachado las barcazas. Se hizo el pago completo, anticipado, sin verificación. Y en el cual la inmensa mayoría, querido Marco, de los procesados son ciudadanos chinos que no están en Bolivia, obviamente, y nunca van a poder procesarlo. Hay un exgerente, hay un abogado, todos los miembros del directorio de la empresa naviera boliviana responsable de esto, los exministros de defensa no están procesados. Este es sobre la vía Montero-Bulobulo, un caso paradigmático de CAMSE, porque CAMSE se adjudica esta obra cuando no había de adjudicársela, no cumplía los requisitos, pero también le comienzan a hacer desembolso y debieran haberla suspendido, no la suspenden, y CAMSE, además de esta obra, se adjudicó otras 3 obras, Misicune, la planta de sal de potasio, por más de 200 millones de dólares, y eso muestra la protección. CAMSE abandona esta obra, generando un perjuicio enorme para el país, porque la planta de urea hasta hoy tiene que transportar en camiones su producción y eso causa una pérdida muy grande, y no pueden, obviamente, hasta hoy procesarlo, no hay la voluntad. Y este es el último, lo presenté la semana pasada. Aquí hablamos de Carlos Gil Ramírez, el empresario favorito del MAS. A este estudio yo lo he llamado el mecanismo boliviano. El mecanismo es una serie de Netflix que describe cómo funcionó el caso Lavallato de Brasil, cómo las empresas constructoras más grandes se coludieron con los partidos políticos, se distribuían las obras públicas, financiaban a los partidos, a sus campañas, y después se terminaban enriqueciendo todos. Bueno, Carlos Gil Ramírez es un empresario muy amigo del presidente Evo Morales, que aquí ha establecido una nueva forma de enriquecerse. Él representa empresas extranjeras porque él tiene el poder de conseguir los contratos, ha conseguido los contratos para el teleférico, ha conseguido el contrato para los radares, ha conseguido el contrato para las plantas de GNL. Solo entre esos 3 proyectos estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. Pero a su vez estas empresas, una vez se adjudican estos contratos, subcontratan a una empresa que se llama Cotien, constructora Etienne, que el mismo señor Gil declaró ser socio. Entonces usted ve ahí cómo el mecanismo se está sofisticando. Claro, el señor Gil dice: yo no tengo relaciones directas con el Estado boliviano, con eso salvaguarda su responsabilidad penal si quiere, pero obviamente lo que son responsables son la gente de nuestro gobierno que adjudica todos estos contratos directamente. ¿Cómo se siente usted como senador llamado a fiscalizar todas estas acciones del gobierno y teniendo más de 7 literaturas que denuncian corrupción pero que no consiguen llegar a la médula, al espinazo mismo de la sociedad boliviana y sacudir? ¿Por qué uno hace gestión y no pasa nada? No creo que no haya pasado nada si hoy hay muchos bolivianos que ya no apoyan a este gobierno. Si este gobierno perdió el referéndum es porque hubieron estas denuncias de corrupción. No solo las mías, pero las mías también fueron importantes. Porque está claro que Evo Morales llegó prometiendo un cambio, el cambio nunca llegó. Hoy tenemos un gobierno que ha sistematizado la corrupción, que ha aprobado más de 110 decretos que permiten adjudicaciones directas, adjudicaciones que favorecen la corrupción en cientos de contratos, porque el favorecimiento es clarísimo y directo. Comparto con usted, en el corto plazo
lo que yo más bien me reconforto es en el juicio de la opinión pública. Lamentablemente no tenemos una justicia independiente, no tenemos un ministerio público independiente, no hay una Contraloría independiente que cumpla sus funciones. Y he presentado denuncias ante la Fiscalía, he presentado denuncias ante la Contraloría, he presentado denuncias ante el señor Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia. Bueno, obviamente no avanzan los procesos, pero llegará el momento. Por eso lo estoy publicando todo. Cuando cambie este gobierno, cuando subamos nosotros y hay una justicia independiente, todo esto lo voy a presentar directo y personalmente a los jueces, a los nuevos jueces que buscaremos que apliquen la justicia que corresponde. Pero en este tiempo de polarización por el segundo lugar entre usted y Carlos Mesa, se ha conseguido poner un membrete, que Óscar Ortiz y el MAS están en lo mismo, que tienen algún contubernio. Marco, mire, todo esto, mientras yo escribía todo esto, mientras yo denunciaba todo esto, ¿sabe qué hacía Carlos Mesa? Escribía artículos comparando a Evo Morales con Bolívar. Qué impostura, ¿no? Qué falacia, qué calumnia, porque no hay nada que me ofenda más que hayan dicho eso. Y se lo digo y espero que lo estén escuchando. Porque yo realmente he estado fiscalizando este gobierno. No es fácil denunciar la corrupción, Marco. No es gratis. Yo he deshecho negociados de más de 2.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es eso? 15.000 millones de bolivianos a la planta de polipropileno, que gracias a mis denuncias se evitó que se la adjudique a la empresa Tecnimont, que se había adjudicado la primera, la segunda y la tercera fase, contraviniendo las normas que ellos mismos habían puesto. Yo impedí que adjudiquen por 150 millones de dólares, más de 1.000 millones de bolivianos, los taladros y YPF. Ha ido gente a la cárcel por mis denuncias, Marco. Para eso hay que tener las manos limpias. La mano limpia no es un eslogan, es poder hacer esas denuncias, poder enfrentar a un gobierno autoritario y poder salir indemne de todas las revisiones, porque usted cree que no me he ganado enemigos, usted cree que no me han buscado cualquier cosa para poder estropearme. Yo sí tengo las manos limpias y puedo responder al pueblo. El señor Mesa, ¿dónde estaba todo este tiempo, Marco? Creo que todos vivíamos en Bolivia, pero mientras algunos estábamos al frente, había otros que estaban escondidos, sumergidos, y otros incluso trabajando con este gobierno. Pregunta Diego Viamón de Cochabamba. Adelante, Diego. Gracias, Marco. Cochabamba, usted sabe, candidato, es la capital gastronómica del país, ¿verdad? ¿Su platito preferido? Bueno, me gusta mucho el silpancho, desde hace mucho tiempo. Obviamente el pique lobo me encanta. Y el charque, que no hace mucho me llevaron a Jacarandá y también lo disfruto mucho, pero el silpancho, me quedo con el silpancho. ¿Y con picante o sin picante? Con un poquito de picante. Bueno, va la primera pregunta entonces. Con un poquito de picante, senador y candidato además, ¿cómo piensa ganar la elección cuando el promedio de todas las encuestas, no le hablo de una, de todas las encuestas, le dan un 10 a 11%? Tiene una interesante intención de voto aquí en Santa Cruz, pero en el resto del país no. Y faltan 20 días. Primero, algunas encuestas usted no ha leído que me dan mucho más que eso. Me dan 13, me dan 14. Pero yo no voy a discutir las encuestas. Yo lo que hago es trabajar. Mire, cuando comencé esta campaña hace 9 meses, decían, pero si nadie lo conoce. Decían, pero si solo lo conocen en Santa Cruz. Ahora me atacan porque ya pasé del 10, del 11, 12, del 13, lo que usted quiera. Antes creían que podían posicionar solo a dos candidatos, a dos. Uno que es presidente, que no respeta el voto del pueblo, me refiero a Evo Morales, que no se quiere ir, y otro que quiere volver de un pasado más lejano aún, con un vicepresidente que ya fue su ministro, con un asesor que ya fue su ministro, con el mismo grupo de gente. Hoy nadie duda que esta elección es de a tres. Y para mí el objeto es llegar a la segunda vuelta. Y para lo único que necesito para eso es pasar del tercer al segundo lugar. Y ahí yo le pido al pueblo boliviano, voten por el mejor, lleven a la segunda vuelta al mejor, lleven a alguien en el que puedan confiar, en el que puedan creer que les ha demostrado, que les da garantía de coherencia, de consecuencia, de valentía, de integridad, y ese soy yo. Candidato, ¿usted cree que tiene algo en común con Mesa y con Morales? Mire, yo tengo muchas cosas que me diferencian de ellos. Primero, yo no he sido presidente, ellos ya fueron y ya fracasaron. A ver, Evo Morales hoy quiere 5 años más para hacer lo que no hizo en los 14 años anteriores. Y de paso atropella la democracia, la Constitución y el voto del pueblo. Carlos Mesa quiere volver.
Yo digo, ¿y con qué motivo quiere volver? Si fracasó en su gobierno, se la pasó renunciando. Pero además, ambos hoy están, les repito, manchados por la corrupción. Por eso, en esta candidatura, yo le pido el voto al ciudadano, porque piensen, hay dos candidatos que están manchados por la corrupción. Yo tengo las manos limpias. Apostemos a que la honestidad venza la corrupción. Eso es lo que le diferencia. ¿Cree usted que tiene algo en común? Mire, no voy a entrar en especificaciones. Obviamente los tres somos bolivianos y eso puede ser algo en común. Pero creo que hay muchísimas cosas que me diferencian. ¿Sabe qué? Le digo algo en común que he visto en este tiempo de campaña. Carlos Mesa, Evo Morales y ahora usted no utilizan corbata. Más allá de la forma, en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué se quitan la corbata para la campaña? Mira, yo cuando estoy en el Senado, en una sesión, creo que es algo serio, uso corbata. Cuando estoy en Santa Cruz no uso corbata, lo puede ver en las noticias que usted mismo transmite en Cochabamba. Creo que uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Puede ver, así ha sido mi vida todos estos últimos años. Y sobre todo lo que busco siempre en la vida es ser auténtico. Yo vivo como pienso y trato de que la consecuencia y la coherencia sea un rasgo esencial de mi vida. Usted le decía a Marco Montero, y la última por favor en esta ronda, me molesta y me ofende muchísimo que digan que estoy coludido con el MAS o que le hago el favor al MAS y que eso venga de Comunidad Ciudadana. Pero, ¿qué es lo que hace Óscar Ortiz cuando la intención de voto, póngale 13%, no le va a alcanzar para una segunda electoral? ¿No le hace el favor al MAS? Diego, yo no sé si usted ya decidió por los ciudadanos, pero los ciudadanos van a votar el 20 de octubre y no se gana con las encuestas. Yo lo que estoy haciendo es lo que hice desde el principio. Cuando parecía que no teníamos nada, ¿qué fue lo que pusimos? Pusimos dos cosas, trabajo y honradez. Yo estoy en las calles, estoy en los barrios, estoy en las comunidades, estoy en las provincias, como está toda la gente. La Alianza Bolivia dice no. Yo fui a buscar la unidad posible, a encontrarme con la gente. Evo Morales anda volando allá lejos del pueblo desde su helicóptero. Carlos Mesa anda desde el Twitter. Y le aseguro que este 20 de octubre vamos a tener muchísimos más votos que los que dicen las encuestas. Pero además le pido que mire algo con claridad. Hay una gran parte de la población boliviana que aún no ha decidido su voto. Y ellos lo conocen perfectamente a Carlos Mesa y Evo Morales. Y no quieren estar con ellos. Y están buscando una nueva opción. Y esa nueva opción es la que le estamos ofreciendo. Correcto, gracias Diego. Hay preguntas de los ciudadanos que llegan a las redes. Está Luciana Acosta, 3 minutos en directo desde Santa Cruz para todo el país. Uno decide con nuestro invitado Óscar Ortiz, senador y candidato presidencial de Bolivia, dice no. Tenemos en el programa preguntas de otros candidatos. Le pregunta Víctor Hugo Cárdenas. Señor Ortiz, ha sido uno de los que puso las dos manos al fuego por el bochorno internacional ante la Haya. ¿Cuándo él y otros héroes de la Haya van a informar al país las causas económicas, técnicas, jurídicas, políticas, mediáticas del fracaso internacional más grande del gobierno del MAS? Adelante. Gracias, Marco. Más allá de la campaña, un saludo a Víctor Hugo. Sé que por la campaña hace una pregunta de ese tipo. Yo nunca puse las manos al fuego por la estrategia del gobierno de la Haya. Nunca fui parte del equipo de este gobierno. Nunca fui parte de ninguna reunión en la cual se hubiera tomado una decisión ni se hubiera definido una estrategia. Lo que hicimos fue cuando al final del proceso, para las audiencias finales, se invitó al gobernador Rubén Costa para que en representación del departamento de Santa Cruz, por lo que significa este departamento, pudiera estar en La Haya y demostrar en algo sobre el cual el país ya estaba jugado, una unidad frente a una causa de Estado. Se me invita como senador por el departamento, acompaño al gobernador. ¿Qué hicimos ahí? Fuimos con este logo, con el 21F. Y el gobernador Rubén Costa estuvo ahí adentro con este logo, con el 21F. Tuvimos 2 días, no nos prestamos nunca a ningún show como querían hacer el gobierno. Y después de las sesiones de La Haya, nos fuimos toda esa semana al Parlamento Europeo
que está en Bruselas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que está en Ginebra, al Parlamento Español, a denunciar que en Bolivia se estaba atropellando la democracia, desconociendo el voto del pueblo y alterando el orden constitucional. Pero también quiero decir que aquí el primero que se atrevió a salir a la opinión pública a reclamar la responsabilidad de Evo Morales y de Carlos Mesa y exigirles que rindan cuenta, porque ellos sí sabían cuáles eran las perspectivas reales y ellos sí utilizaron esta causa para fines de provecho propio. Evo Morales buscando seguramente proyectarse para lograr la reelección. Carlos Mesa, como funcionario del gobierno de Evo Morales, también seguramente buscando cómo volver. Yo, como senador, antes del 22 de enero, cuando el presidente tenía que rendir su informe a la nación, le exigí que rinda cuenta. Y antes del 23 de marzo, también le exigí que rinda cuenta, no un acto electoral. Y ahí aprovecho para mostrar algo sobre el cual no se le dijo la verdad al país, Marco. El señor Carlos Mesa, que es corresponsable de Evo Morales, siempre dijo que él era representante del Estado boliviano y no del gobierno, y no del presidente. Aquí tengo la carta que le envía el presidente Evo Morales al señor Carlos Mesa. Veamos bajo qué condición lo invita. Le dice, me dirijo a usted en su calidad de expresidente, para invitarlo como representante del gobierno de Bolivia con la responsabilidad de explicar la demanda marítima ante la comunidad internacional. Y aquí tengo la respuesta que Carlos Mesa le dirige al señor Evo Morales. ¿Y qué es lo que le dice? Me dirijo a usted para responder a su atenta nota invitándome a desempeñar la responsabilidad de representante oficial del gobierno de Bolivia para la demanda marítima. Tanto se quiso decir que era portavoz de la causa marítima, portavoz del Estado. No, era vocero del gobierno. ¿Quién es el gobierno? Evo Morales es el presidente. Un cargo que sigue ostentando hasta hoy, al cual nunca ha renunciado. Por eso también es bueno dejar las cosas claras. Yo creo que en Bolivia nuestro pueblo y la historia aún debe juzgar a estos dos personajes que nos llevaron a La Haya sabiendo, porque eso no lo explicaron al pueblo boliviano, no lo explicaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que prácticamente no había opciones. Porque cuando pasó todo y cuando yo hice los reclamos, el señor Mesa dijo que habría que haber cambiado todo el orden jurídico internacional y habría que haber modificado la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Obviamente eran dos condiciones imposibles de cumplir. Y por eso, respondiendo a la pregunta, aprovechando la pregunta, yo sigo exigiendo que estos dos personajes, Evo Morales y Carlos Mesa, respondan ante el país, porque nos han llevado a una situación prácticamente sin salida en lo jurídico. Peor aún, mañana se cumple un año de ese fallo de La Haya, Marco. Mañana es 1 de octubre. Peor aún, vamos a cumplir un año y ni siquiera nos han dicho cómo vamos a reencauzar nuestra reivindicación marítima de aquí en adelante. Volvieron los dos de La Haya, fueron los primeros en declararse candidatos, electoralizaron el país para que no se debata sobre su responsabilidad. Y obviamente, una de las grandes responsabilidades que tiene el próximo gobierno, y lo que yo quiero hacer, es convocar a los mayores expertos que tengamos en derecho internacional, en política internacional, en diplomacia, para trabajar dos grandes temas: cómo reencauzar la reivindicación marítima y cómo redefinir nuestra política de relacionamiento con Chile. Algo sobre lo cual ninguno de estos dos personajes ha dicho nada en este año que ya ha pasado. Pero en caso de llegar a ser presidente, ¿usted no convocaría a expresidentes? Primero veremos a estos expertos, porque creo que estos expresidentes lamentablemente utilizaron, manipularon, yo diría hasta ultrajaron lo que es la causa marítima. El señor Mesa dijo una vez, después de mis reclamos, que asumiría la parte de responsabilidad que le toca. Y yo le dije, bueno, en política solo hay una forma de asumirla, y es asumiendo los costos. Estos dos personajes debieran ser expulsados de la vida política boliviana por el daño que le han hecho al país. Atención con lo que dice Óscar Ortiz, aquí en Uno Decide. Evo Morales y Carlos Mesa debieran ser expulsados de la vida política, dicen, por el tema solamente de La Haya. Y eso es lo que yo le pido al pueblo boliviano que haga con su voto el próximo 20 de octubre. Que castigue a Evo Morales y a Carlos Mesa, porque ambos, por sus intereses, uno por reelegirse, el otro por volver,
nos llevaron a un fracaso que constituye una tragedia histórica para la causa marítima. ¿Por qué no ha renunciado Carlos Mesa a esta designación? Bueno, yo no puedo responder por él, pero está claro que no ha renunciado. Él aceptó, primero no dijo la verdad, él aceptó un cargo de gobierno, no del Estado. Recibía recursos, siempre dice que no recibió un salario, pero los viáticos también son una forma de ingreso legalmente hablando. Está claro que no ha renunciado, que sigue teniendo un cargo que le ha entregado Evo Morales, y eso muestra cómo, mientras yo estaba denunciando la corrupción, él andaba viajando por un lado y por otro con los viáticos que le daba Evo Morales, en, lamentablemente, una demanda que nos llevó a conseguir este fracaso que, yo les repito, tendrá consecuencias nefastas e históricas para nuestra reivindicación marítima. Pero ahora mismo la gente que nos está mirando se debe estar preguntando qué pasa con la clase política que no honra su palabra. Y dirán también, Óscar Ortiz en su momento prometió renunciar a ser senador para postularse a ser presidente. No, primero eso lo aclaro muy bien. A ver, no comparemos cosas distintas. Yo fui senador de 2006 a 2009, dejé de ser senador entre el 2010 y el 2015. Y fui el 2015 hasta hoy. Primero, no estoy repitiendo más de una vez un cargo, ni estoy yendo siquiera al mismo cargo. Evo Morales, ¿por qué no puede reelegirse? Porque está buscando una cuarta reelección, contradiciendo, por un lado, lo que dice la Constitución y, por otro lado, lo que dice el pueblo en un referéndum. En mi caso, a mí me preguntaron, ¿usted va a renunciar? Yo dije, sí, yo siempre voy a actuar en el marco del orden jurídico vigente. Salió una sentencia del Tribunal Constitucional que esclarece algo que es contradictorio en la Constitución. Y es que la Constitución, en la parte fundamental, establece primero que hay igualdad ante la ley. Segundo, que no se admite fueros, privilegios ni tratos de excepción. Y este artículo, que está en la parte reglamentaria de la Constitución, con el cual yo nunca estuve de acuerdo, que siempre criticamos, lo que hacía era establecer un régimen de privilegio, de excepción, para dos personas, obligando a renunciar a las autoridades electas antes de cumplir su mandato. El mandato que no da la Constitución es de 5 años, que no los he cumplido. Entonces, estoy actuando enteramente en lo que corresponde. La Constitución, la democracia y, obviamente, lo que corresponde, además, dentro de los respetos a los derechos fundamentales. Lo otro sería, y las personas que hacen esa crítica están defendiendo que Evo Morales y Álvaro García Linera sean los únicos dos ciudadanos que no renuncien, todas las otras autoridades electas tengan que renunciar. ¿Sabe qué, Marco? No hay ningún otro país en el que eso suceda. Las reglas para las autoridades electas es siempre la misma, no hay esa diferencia. Pero si algún día van a procesar por esto a Evo Morales y Álvaro García, podrían procesarlo a usted y a Félix Papsi también. Marco, son cosas muy distintas. Primero, estamos hablando de la causa marítima. En el segundo, estamos hablando de contradecir la voluntad. No, hablo del mismo tema. No es el mismo tema. No, de renunciar al cargo para poder postularse. A ver, ¿qué es el 21F, Marco? El 21F es el rechazo del pueblo a que Evo Morales busque la reelección por cuarta vez consecutiva. Eso fue lo que se preguntó. Como le digo, yo ni fui senador el anterior periodo, ni voy a ser senador el próximo periodo. No porque nadie me lo haya prohibido, porque yo no lo estoy buscando. Estoy yendo a otro cargo. Y estoy actuando en el marco también de los derechos que me da la Constitución. Si usted busca la definición de senador, electo por 5 años, se cumplen en diciembre. Está en la Constitución. Rubén Costas nos estuvo visitando en un programa y se sentó en este mismo asiento y decía con optimismo, el líder de los demócratas, que no cree que Evo Morales vaya a ganar, por lo menos en esta plaza que es Santa Cruz. Esto decía: gobernador, pero Evo Morales hipotéticamente va a ganar aquí en Santa Cruz de la Sierra. No va a ganar. Vamos a ganar, va a ganar la Bolivia, la Alianza Bolivia, dice, ¿no? En estos últimos días seguramente se va a ver con mucha nitidez el crecimiento que ha tenido Óscar, que se lo ve, porque al fin y al cabo es el único candidato que crece, el único que va a tener posibilidad de ir a una segunda vuelta va a ser don Óscar. ¿Qué nos dice con relación a los dichos del gobernador? Que los comparto plenamente, que estamos trabajando para ello. Mire, estuve el fin de semana en el Beni recorriendo con Ernesto Suárez, con todo el equipo de la Alianza Bolivia de Senó, con toda una juventud que están de candidatos y candidatas a senadores y diputados.
Estuvimos en Baures, estuvimos en Huacaraje, estuvimos en Magdalena, estuvimos en San Ramón, estuvimos en San Joaquín, y realmente motiva, da fuerza, entusiasma ver el apoyo que nos da la gente. He estado aquí con Patricia Fiorilo y todos nuestros candidatos a senadores y diputados en La Paz, recorriendo, por ejemplo, la zona de Villa Fátima, y viera cómo la gente se acerca a nosotros. En la medida que nos conocen, que nos reconocen, nos apoyen, porque están buscando una tercera opción. Y las elecciones nuevamente se la ganan con los votos. Las encuestas yo las respeto, no estoy para discutir ni para rebatir las encuestas, pero lo que sí estoy es para trabajar. Y así estamos todos los miembros de la Alianza Bolivia, dicen, no, así está Shirley, y así están todos nuestros candidatos, y no todos nuestros dirigentes, simpatizantes, militantes, porque aquí no somos caudillistas, aquí no dependemos de una sola persona, aquí somos un equipo. ¿Será una derrota para la alianza que usted dirige si Evo Morales gana en Santa Cruz? Mire, Marco, nosotros no estamos peleando en Santa Cruz. Yo llevo 10 meses viajando por Bolivia. Si eso fuera verdad, me hubiera quedado a hacer campaña solo acá. 10 meses en los cuales por lo menos 5 días a la semana he estado fuera de Santa Cruz, Marco. Y estamos buscando realmente construir un proyecto y una alternativa nacional. Bolivia merece una nueva generación que la gobierne. Quienes ya gobernaron son parte del pasado, ya hemos visto sus mañas, ya hemos visto su corrupción, ya hemos visto sus abusos. Uno abusa porque no respeta el voto del pueblo, el otro abusa porque no quiere responder frente a los cuestionamientos. Estos son abusos, esos son abusos de poder. Nosotros necesitamos que en esta nueva forma de democracia, nueva forma de hacer política, haya rendición de cuentas, haya transparencia, haya realmente personas que les respondamos a la gente. Le voy a dar un ejemplo, si usted me permite. Mire lo que pasa con el señor Mesa, que estuvo también aquí visitando. Cuando le preguntan sobre los ingresos que él recibió a cambio de una candidatura, dice que es guerra sucia y se quiere refugiar en el silencio. Hoy conversaba con una persona que me hacía un cálculo. La señora Amalia Pando, a la cual habrá que darle el Premio Nacional de Periodismo porque le saca al señor Mesa la confesión de que sí recibió los recursos cuando él dice que habrían prescrito todo, cualquier irregularidad que hubiera cometido sobre esos recursos. Bueno, le saca esa confesión y es gravísimo eso, Marco. ¿Qué me decía esta persona con la cual he conversado hoy en la tarde? Según la denuncia que transmitió la señora Amalia Pando, el señor Mesa recibía $100.000 mensuales de gastos reservados. Los gastos reservados son gastos públicos. Eso no es un negocio entre privados. Él estuvo prácticamente 35 meses en el poder. Una parte como vicepresidente, otra parte como presidente. ¿Sabe cuánto se hace eso, Marco? $3,5 millones. Si le sumamos el $1.200.000 que le habrían pagado la gente del MNR para que sea su candidato a vicepresidente, estamos hablando de cerca de $5 millones. Y ahí yo le digo al señor Mesa, este es un tema de ética. En política, yo dije, la corrupción no prescribe. No se puede refugiar en el silencio. Pero aquí hay un tema que es más grave aún. No solo él le tiene que rendir cuentas al pueblo boliviano, sino que le tiene que devolver la plata. Devuelva la plata, señor Mesa, no basta con callarse. Todos esos gastos reservados que él recibió, que se llevó, tienen que devolverlo al erario nacional, porque así se los va a estar devolviendo al pueblo boliviano. Devuelva la plata, le dice Óscar Ortiz. Aquí en Uno Decide a don Carlos Mesa. ¿Hay preguntas en las redes, Luciana? Claro que sí, Marcos, son las 22:48 y es momento de darle paso a nuestras redes sociales para que los ciudadanos puedan preguntarle a nuestro candidato. Ya estamos listos para mostrarle cuál es la pregunta y la tiene usted ya en su pantalla. ¿Va a asistir usted al Cabildo el 4 de octubre? Esa es la consulta. Adelante, candidato. Gracias. Bueno, estoy haciendo todo lo posible para acomodar nuestra agenda para poder estar. Siempre hemos estado acompañando todo lo que son manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa del 21F. Hay una otra pregunta que está llegando a las redes también y tiene que ver con que si Óscar Ortiz no consigue llegar a la presidencia, ¿será candidato a gobernador por Santa Cruz? Pregunta. Mire, nosotros tenemos una regla en nuestra alianza y estamos concentrados en las candidaturas nacionales, estamos luchando por nuestra democracia, queremos que haya un cambio de gobierno, queremos que Evo Morales y el movimiento del socialismo salgan al poder, esa es nuestra prioridad. Pasadas las elecciones nacionales, espero primero estar yendo a la segunda vuelta,
estar preparándome para la segunda vuelta de diciembre y estar jurando como presidente el próximo enero de 2020. Esa es mi prioridad. Otras posibilidades, eso se lo verá después, Marco. Hoy estoy enteramente concentrado en trabajar con todos los miembros de la Alianza Bolivia y Senado para que Bolivia tenga un cambio, y le pido al pueblo boliviano que nos dé ese voto para hacer posible el cambio. César Galindo tiene preguntas. Gracias, Marcos. Don Oscar Ortiz, usted acaba de mencionar de que Bolivia merece un cambio. Y lo ha mencionado permanentemente en su eslogan, usted tiene las manos limpias. A la introducción de este programa, usted manifestaba varios casos que han sido investigados como senador del Estado. Le pido que por favor me mencione 3 aspectos que son de urgencia que necesitan cambiar en el país y en qué lugar los pondría. Si usted me permite, nosotros hemos identificado 4, lo voy a describir rapidito, que son aquellos que hemos escuchado con mayor frecuencia que le afligen a la gente. El primero es la corrupción, ya hablamos mucho de ello. Por si acaso, César, con todo respeto, las manos limpias no es solo un eslogan. Las manos limpias es una declaración de principio. Las manos limpias no son solo las de Oscar Ortiz, las manos limpias son las del pueblo boliviano, ese pueblo trabajador, esforzado, honesto. Son unos cuantos los sinvergüenzas que llegan al gobierno para aprovecharse de la gente. Tenemos que devolverle esos recursos a la gente. Para eso he propuesto 3 leyes. La ley de contrataciones públicas, para que ya no haya todo este tipo de adjudicaciones directas. La ley de transparencia y acceso a la información pública, para que todos podamos tener acceso mediante el Internet al proceso de contratación de una alcaldía, de una gobernación, de una universidad, de un ministerio, de todo el sector público. Y también la ley de colaboración eficaz, para que cuando se descubre una persona en un caso de corrupción, se le puede dar un incentivo judicial como reducción de pena si delata al conjunto. Esto lo están haciendo en Brasil y Perú y está funcionando. El segundo tema es la seguridad. La seguridad es una de las principales preocupaciones de las familias bolivianas. En todas partes donde voy, escucho a madres de familias que me dicen que no pueden estar tranquilas hasta que ven a su hijo llegar a la casa porque temen que sean abusados, violados, agredidos. También todos escuchamos la inseguridad en la cual viven las mujeres bolivianas que sufren la violencia frente a la impunidad. Y para esto yo tengo un gran compromiso. Ese compromiso es combatir a todos aquellos que le venden drogas a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque están destruyendo su vida y están atentando contra nuestra seguridad. El tercero es la salud. La salud es fundamental. Y aquí voy a marcar una diferencia ética muy importante con Evo Morales. Evo Morales, con el cual yo seguramente tengo muchísimas diferencias de la visión del país, de Estado, de la economía, de la sociedad, es una persona que todos sabemos que tiene muchos hijos, pero nunca se hizo cargo de ninguno de ellos. Lo tuvieron que demandar sus primeras parejas para que les pague las pensiones. Hay otros que ni siquiera se enteró si nacieron o murieron. Evo Morales no ha llevado nunca a un hijo o a una hija al médico. ¿Cómo va a entender las necesidades de salud del pueblo boliviano? Por eso es que hace poco dijo que nadie había contado que la salud era tan importante o que el cáncer hacía sufrir a tanta gente. Por eso nosotros, y aquí le cuento que hoy he suscrito con notario, mire que está el sello notario, 14 compromisos que asumo como las prioridades de mi gestión, entre los cuales la salud es muy importante. Y el último es el empleo. 80% de los bolivianos viven trabajando en el sector informal. Quiere decir que no tienen derechos laborales, no tienen acceso a una caja de salud, no tienen acceso a una jubilación. Obviamente viven de una forma, sobreviven. Y nosotros necesitamos desarrollar un plan urgente de creación de empleos formales. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de los jóvenes, tenemos un plan que es muy interesante. Cada año dar un capital de $10.000 a 1.000 startups. Estos serían $10 millones. Para que haya 1.000 nuevas empresas de jóvenes todos los años. O también proponemos que liberemos de impuestos en los primeros periodos de funcionamiento de una empresa nueva para que puedan surgir nuevas empresas. Entonces, resumiendo, César, los 4 problemas que queremos enfrentar son la corrupción, la inseguridad, el abandono de la salud y la falta de un empleo digno, sobre todo de un empleo formal. Gracias, candidato y senador. A ver, usted viene de uno de los sectores más importantes de la economía del país, que es el sector del empresariado, donde se dice también que muchas de las medidas asumidas por el gobierno han favorecido al sector.
Si usted llegara a ser presidente de este país, ¿cuál sería su posición? ¿Cuál sería su conducto? ¿Cuál sería su comportamiento con este sector? Le voy a contar algo, César. Cuando voy al Alto, me dicen nosotros queremos que vuelvan las industrias, porque antes había industria, trabajábamos en un empleo formal y hoy estamos de vendedores ambulantes. Cuando firmamos un acuerdo con el CONAMAC, me decía el Malcu del CONAMAC que ellos también quieren ser desarrollados y quieren que yo los ayude a hacer una CAINCA, que era la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio Indígena del Altiplano. Lo que voy a hacer como presidente, César, con toda la experiencia que tengo, es ayudar a que en toda Bolivia se produzca, se exporte, se cree empleo, se genere desarrollos, se construya prosperidad, porque esa es la forma que todos tengamos oportunidades de salir adelante. Esa es la forma de que ya no haya más bolivianos que se tengan que ir a buscar el trabajo que no encontraron en su propia patria fuera del país. He estado viajando por Argentina, por Brasil, por Estados Unidos, por España. Por un lado me siento orgulloso de ver cómo nuestros compatriotas, a pesar de tantas dificultades, salen adelante. Pero por otro lado, qué tristeza el haberlos perdido. Yo quiero ser un presidente que evite que la gente se tenga que ir a buscar las oportunidades tan lejos. Ahora, don Óscar Ortiz, y para terminar, ¿cuál es su posición, cuál va a ser su posición, si fuera usted el presidente de nuestro país, sobre la ampliación de la frontera agrícola? Tomando en cuenta que ampliamente es favorable el sector agroindustrial y también ganadero en nuestro país. Sin embargo, después de haber vivido este ecocidio que ha sido tan sensible y ha lastimado a todo el pueblo boliviano, ¿usted va a ampliar la frontera agrícola si fuera presidente? Bueno, el objetivo es ampliar la producción agrícola, César. Eso no necesariamente significa más extensión de tierra. Eso, por ejemplo, significa más tecnología. Eso significa que se libere, por ejemplo, el uso de biogenética. Eso significa que se dé financiamiento para que haya mejores prácticas agrícolas. Pero eso significa también que recuperemos suelo. Porque pareciera que este es solo un tema con Santa Cruz. No es así, César. En el altiplano, en los valles, tenemos mucha tierra para recuperar si, por ejemplo, tuviéramos sistemas de riego. Hoy, mire qué dolor para los bolivianos, importamos papa. Hoy, le aseguro, César, cuando usted compra fruta en La Paz, es peruana, no es boliviana. Algo está pasando. Algo está pasando. Estos años, no solo el país se ha desindustrializado, ha perdido hasta su propia producción básica. Y obviamente no necesitamos necesariamente seguir desmontando. Lo que tenemos que es buscar técnicas adecuadas para que incrementemos la producción, generemos empleo, generemos progreso, generemos ingresos para el país. Gracias, don Óscar. Gracias. En este momento le voy a proponer que hagamos un ejercicio de ponernos de pie. Nos retiremos a este costado de la pantalla. Y en este momento vamos a poner imágenes en la pantalla grande de Uno Decide. Y en una palabra o en dos palabras, ¿qué le viene al pensamiento cuando ve usted estas imágenes? Evo Morales. Bueno, un autoritario que quiere 5 años más para hacer lo que no hizo en los 14 anteriores. Luis Almagro. Una persona a la que enfrenté y le reclamé porque traicionaba a la democracia boliviana. Álvaro García. Una persona que promueve la confrontación entre los bolivianos. Carlos Mesa. Preso de su pasado, no tiene las cuentas claras ni las manos limpias y por eso no puede responder por su pasado. Rubén Costas. Un líder que durante 14 años viene luchando por la autonomía, por la democracia, resistiendo todos los juicios, las persecuciones y las amenazas de este gobierno. Shirley Franco. La representación de nuestra juventud, de la mujer boliviana, un ejemplo de valentía, de integridad, de entereza, es el futuro al cual estamos apostando. Edwin Rodríguez. La traición de quien tenía la oportunidad de haber sido un personaje histórico. Lamentablemente, las debilidades humanas se lo llevaron. Samuel Doria Medina. Alguien que lamentablemente quiere ser presidenta como dé lugar y no quiere dar paso a las nuevas generaciones. Luis Revilla. Era una promesa, hemos visto que con un poquito de persecución el gobierno lo ha quebrado. La Casa Grande del Pueblo, ¿qué idea le sugiere?
un gran derroche. Mi oficina está al frente y a 15 cuadras está el hospital de clínicas donde la gente sigue muriendo porque no hay la tecnología adecuada para curar, por ejemplo, el cáncer. Mientras el presidente se construye este edificio, le cuento que todos los días escucho llegando el helicóptero y ya no llega en el auto el presidente, y eso muestra el abuso de poder de quien llegó representando a los más pobres, representando a los pueblos indígenas, y hoy está lamentablemente enceguecido por la ambición de continuar en el poder a como dé lugar. Donald Trump. Bueno, un populista que yo creo que no está dirigiendo el mundo al país más grande del mundo como yo lo haría. Fidel Castro. Un tirano que esclavizó a su pueblo durante varias décadas. Hugo Chávez. Otro tirano, populista, el maestro Evo Morales. Daniel Ortega. Igualmente, además, un asesino. Murieron en pocos meses más de 500 jóvenes que están perseguidos, y eso muestra cómo estas personas, cuando caen en el abuso, no tienen límites a lo que están dispuestos a hacer para seguir en el poder y no responder por las responsabilidades que tienen con relación a estos abusos. En un par de palabras, por favor, Nicolás Maduro. Otro tirano que está esclavizando a su pueblo, que ha provocado un éxodo de más de 3 millones de personas, que tiene más de 3.000 presos políticos, que ha provocado también cientos de muertes y que ha llevado a la miseria al pueblo venezolano. Por favor, le invito a que volvamos a nuestro asiento. Gracias por participar en Una Palabra. Óscar Ortiz, según las encuestas, usted está en un tercer lugar. Dice usted, eso se va a ver recién el día de las elecciones. Queremos repasar junto a Luciana el histórico del tercer lugar en las últimas elecciones en nuestro país. ¿Cómo le ha ido al tercero? Vamos a revisarlo a continuación, Marco, mostrando los datos que se han registrado en las últimas 3 elecciones respecto justamente al tercer lugar, que es el puesto que ocupa nuestro candidato invitado. En el 2005, tercer lugar en las últimas elecciones, Evo Morales con un 53.74%, Tuto Quiroga con un 28.59%, y en tercer lugar, Samuel Doria Medina, 7.79%. Esto en el 2005. Seguimos revisando los datos. En el 2009, Evo Morales, 64.22%, Manfred Reyes Villa, 26.46%, y Samuel Doria Medina nuevamente con tercer lugar con 5.65%. En el 2014, Morales, 63.36%, Samuel Doria Medina ya en un segundo lugar con 24.23%, y Tuto Quiroga con un 9.04%. Esos son los datos que se han registrado en las últimas 3 elecciones en nuestro país, resaltando el tercer lugar. En ninguno de los casos pasaron el 10% de la preferencia electoral. El tercero parece estar destinado a esto. Esto es lo que nos decía hace 5 años atrás el periodista Andrés Gómez Vela, quien venía a Uno Decide, y le hacía este planteamiento a Tuto Quiroga. Sabe usted perfectamente, don Jorge, que no van a votar por usted campesinos, indígenas, mineros, cooperativistas, cocaleros, no van a votar. Y están disputando usted y Samuel Doria Medina el tercio de la población. Están dividiendo el voto. Entonces aquí viene el asunto. Usted quiere pasar a la historia como el político que sacrifica sus ambiciones personales, ¿no? ¿O es que quiere pasar a la historia como el político que eternizó a Evo Morales y no sacrificó, por no sacrificar sus ambiciones personales? Yo nunca he fragmentado el voto, nunca lo he dividido. El 2005 me fragmentaron a mí y el 2006 nos fragmentaron en la Asamblea. La pregunta de Andrés Gómez Vela, si la volvemos en este tiempo, ¿cómo quiere pasar a la historia?, preguntaba él. Como el que reemplace a Evo Morales en el poder, y le aseguro que lo voy a lograr. La gente en las calles tiene preguntas sobre este tema. ¿Le parece si escuchamos brevemente? Sí. A ver, adelante. Usted que tanto habla de la unidad del país, entonces ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no declina su candidatura y se une al mejor posicionado en la encuesta de la oposición para derrocarlo a Evo Morales en estas elecciones? Si este es un pensamiento que está en algunas personas, ¿qué les dice Óscar Ortiz? Que yo no soy de los que renuncia. El que renuncia al señor Mesa, él está acostumbrado a renunciar. Yo soy de los que lucha siempre.
Edwin Rodríguez habló con la producción de Uno Decide, no hizo pregunta, pero sí planteó como una suerte de reflexión. A ver, escuchemos. Yo le diría a mi colega, el senador Ortiz, que si está con la recuperación de la democracia, si está con Bolivia, si está con el 21F, realmente debiera acercarse a Carlos Mesa y no molestarlo, no dividirlo, sino acercarse para generar una sola unidad, porque si se unen los dos, Bolivia se salva. Habla de salvación. Mire, primero, me da pena, ¿no? Ya, ¿para qué polemizar con Edwin? Yo no me voy a acercar a la corrupción. Y aquí hay dos opciones de corrupción. Yo represento el cambio que quiere el pueblo boliviano y ese cambio pasa por la honestidad. ¿Cómo será el escenario posible de la conformación de una asamblea plurinacional nueva, donde Óscar Ortiz tenga su bancada y Carlos Mesa tenga la suya y Evo Morales tenga la suya? ¿Qué va a pasar en esta situación, en este escenario? Bueno, dependerá obviamente del voto del pueblo, dependerá de cómo la gente defina con su voto la composición de la próxima asamblea. Por eso yo le pido que voten por nuestra opción, que nos den la posibilidad de hacer ese cambio, no solo llegar a la segunda vuelta, sino que también tengamos esa mayoría parlamentaria para aprobar todas estas leyes contra la corrupción, para enviar a procesos, a juicios a todos los que han cometido abusos y corrupción en todos estos años y para aprobar todas esas leyes que nos permitan llevar adelante los 14 puntos del contrato con Bolivia que he suscrito hoy para garantizar el cambio más profundo que pueda haber habido en nuestra patria sobre la salud, la seguridad, la educación, la vivienda y los servicios básicos. Una pregunta que también está con insistencia llegándonos a nosotros porque lanzamos esta convocatoria en redes. ¿Qué le preguntaría al candidato Óscar Ortiz? Nos preguntan, consúltele a Óscar Ortiz si él repondría la República por el Estado plurinacional. No tenga la más mínima duda. Primero, la República nunca se ha ido. La República está en la Constitución y la República está en nuestra alma. Y la República además es un sistema que nosotros somos los únicos que lo enarbolamos. El republicanismo, donde nadie puede concentrar todo el poder. Yo siempre digo, y soy el único que lo digo, que quiero llegar a la presidencia para recortar el poder del presidente, para traspasarle ese poder a la gente, para descentralizar los recursos. Hoy el 87% del presupuesto general de la nación lo administra el gobierno central. Yo voy a hacer ese pacto fiscal, por eso hablamos de federalizar las autonomías, para que la autonomía también sea económica y sobre todo sea económica para que los alcaldes, los gobernadores o las alcaldesas y las gobernadoras puedan tener los recursos necesarios para atender las necesidades de nuestra gente. ¿Qué va a hacer Óscar Ortiz en el plano económico para que no entremos en un bache de tristeza como parece venir? El tiempo de las vacas gordas ha cesado, dicen algunos. Luchar contra la corrupción, recuperar esos recursos, bajar todos los gastos superfluos. Por ejemplo, creo que el presidente tiene 6 helicópteros asignados solo a él. En la Chiquitanía solo habían 4 combatiendo los incendios. Hay 18 helicópteros que compraron por 2.400 millones de bolivianos que están transportando ministros, presidente, vicepresidente. Eso no puede seguir pasando. Vamos a priorizar los recursos que tengamos en atender una educación de calidad, en asegurar el seguro universal de salud. Yo quiero traspasar recursos de corrupción, recuperando eso, bajando gastos superfluos. Aquí, primer punto de estos 14 compromisos que ha asumido es destinar un 10% del Producto Interno Bruto, significa un 10% de la economía nacional. Esos son más de $1.000 millones que tenemos, más de $1.200 millones que tenemos que aumentar a la salud para garantizar el seguro universal de salud y dedicarnos a apoyar a los emprendedores. Es con emprendedores, es con artesanos, es con productores, es con trabajadores, con profesionales que el país va a salir adelante. No es creando cada vez más pegas para los masistas o los del partido de gobierno que toque. ¿Qué va a pasar con las empresas del Estado, ENDE, ENFE, BOA, Entel, YPFB? Primero las voy a hacer funcionar como pública porque hoy somos el único país que ha hecho el absurdo de nacionalizar pagando
miles de millones en indemnizaciones para que sigan funcionando como privadas. Una de mis denuncias, querido Marco, es que hoy, por ejemplo, Andina, Chaco, Entel, todas esas empresas funcionan como sociedades anónimas. Eso significa que no se sujetan a las normas de contratación del sector público, compran como si fueran privadas, se pagan sueldos como si fueran privadas. Además de ello, la vamos a institucionalizar. Tienen que haber una carrera profesional donde los mejores profesionales de Bolivia puedan competir, los jóvenes puedan competir para entrar a ella y se le garantice una carrera independientemente de los cambios de gobierno que hubiera. Creo que también hay que fusionar empresas porque están dando pérdidas. Por ejemplo, Yacimiento tiene 9 filiales. Todas tienen burocracia, gerentes, directorios. Vamos a dejar una sola Yacimiento. Y si hay algunas que no tengan solución y dan pérdidas, vamos a tener que cerrarlas. Correcto, lo acaba de decir aquí en Uno Decide. Vea, de las cosas simpáticas que ha encontrado la producción en las redes, este video de un muchacho, de un chico en un barrio de Santa Cruz que está jugando con usted. A ver, veamos. ¿Qué te pegó, primo? No tengo primo preparado, estoy jugando con un carrotín, tiene la mano limpia, además él. Vamos, loco. Está jugando, me subo a la mesa, está jugando, me subo a la mesa. ¿Cómo ha recibido usted tiene candidatos jóvenes en su lista, a los jóvenes? Y la segunda consulta, esta percepción que parece un prejuicio instalado en el país de que no deben los de la región oriental del país pensar en la política en Occidente. ¿Usted ha sentido rechazo? Mira, en primer lugar, realmente esa escena me conmueve mucho y le quiero decir que si hay algo que me da alegría, que me da energía, que me da entusiasmo en esta campaña, es ver cómo la gente me saluda en las calles con las manos limpias. Es ver cómo cuando la gente quiere sacarse una foto a mi lado, ponen las manos limpias, los niños ponen las manos limpias. Realmente eso muestra cómo el pueblo quiere honestidad en el gobierno, quiere honestidad en el Estado. Entonces, eso es algo fundamental, querido Marco, y voy a trabajar por ello. Lo segundo que le preguntaba era, en Occidente, ¿cómo ven su candidatura? ¿Cómo sienten que un Camba esté intentando abrazar al país y quiera dirigirlo? Mira, yo creo que los bolivianos hemos pasado muchas décadas promovidas por gobiernos en las cuales han utilizado el enfrentamiento, la confrontación, la división, incluso algunos hasta el odio entre bolivianos, como un arma política, como un instrumento de gobernar, dividir para reinar. Bueno, Evo Morales lo ha hecho, Carlos Mesa lo ha hecho. Yo apuesto a la unidad, la integración. Y Marco, con toda sinceridad le digo, creo que quizás las dificultades que tengo para tener mayor nivel de apoyo en el occidente no son porque yo sea de Santa Cruz, sino porque todavía no me conocen. Por eso es que estoy trabajando tanto y poniendo todo el esfuerzo para que conozcan que aquí hay una persona nacida en Santa Cruz, pero que se siente boliviano, que ama a nuestra República de Bolivia, que se está identificada con nuestra tricolor, el símbolo de la nación boliviana, y que quiere cambiar Bolivia, modernizarla y generar oportunidades para todos. Correcto. En el cierre de esta entrevista del primer tiempo de Uno Decide, porque ya viene un debate interesantísimo que vamos a tener a continuación, estuvo de cumpleaños este fin de semana, ¿verdad? Sí. Tenemos algunas imágenes de cómo ha sido agasajado Óscar Ortiz, que ha cumplido 50 años. Pueden ir rodando video. ¿Dónde es esto? Mire, le cuento, Marco. Estaba yo un poco triste porque me tocaba pasar mi cumpleaños, no cualquier cumpleaños, los 50 años, sin mi familia. Iba a ser la primera vez que me iba a suceder, pero bueno, por mi compromiso con la campaña les pedí que la noche antes pueda cenar con la familia y al día siguiente irme de gira por el Beni. Y nunca he tenido tantos festejos. Le agradezco a mis hermanos venianos, yo soy hijo de madre veniana, de madre riberalteña, y me esperaron con torta en el aeropuerto de Trinidad, me cantaron, me felicitaron, me abrazaron, igualmente en Baures, en Huacaraje, en Magdalena, y ayer domingo, que ya no era mi cumpleaños, me seguían felicitando en San Joaquín, en San Ramón. Le mando un saludo a todos ellos y le agradezco por tanto cariño que me demostraron y que me hicieron sentir tan bien. Usted habló de su mamá le ha enviado un queque, nos ha dicho que es especial para usted, el queque de limón. ¿Qué tipo de nostalgia le trae esto? Lo tiene aquí Luciana, no sé si lo quiere monopolizar. Ya llegó. ¿Ya llegó? Casi no llega, ya me detuve con... ¿Es especial para usted este queque? Bueno, primero porque lo hace mamita, pues no hay nada más rico que lo que hace mamita, ¿no? Y sí hay una historia siempre atrás de eso, querido Marco.
Yo soy el único hombre, tengo puro hermana y siempre se quejan mis hermanas que soy el adulado. No viene solo. No viene solo. Y que ¿Qué mi mami, encanto tiene el queque con, bueno, con la pero mermelada? es con la mermelada de Tiene que ir con frutilla, mermelada, que ¿verdad? también la hace mi madre, y que mis hermanas siempre se quejan. ¿Se quejan? ¿Por qué el adulado? Que cuando quieren ella llevársela a su casa, mi madre siempre dice, es la mermelada de Osquita, no se la lleven, que va a venir a visitar seguramente. Así que ella le ha preparado la mermelada y el queque. Nos ha dicho que es de sus favoritos. Gracias y un beso para mi madre. La quiero mucho. El candidato Óscar Ortiz nos ha acompañado de Bolivia Dice No en este espacio de Uno Decide. ¿Qué tal está? Riquísimo, pero pruebe usted también. Nos ha dicho es para él. No, exclusivamente no. Se va a ofender mi mamá si no la prueba. Él puede con todo. Está muy bien. Ahora sí ya. Gracias, muy Me llevo amable. el plato, me llevo el queque. Se lleva el queque. También para usted, por favor, para También. todos ahí que prueben el queque. ¿Qué tiene Yesenia Peredo? ¿Qué viene a continuación? Está viendo. Uno decide. Estos dos personajes debieran ser expulsados de la vida política boliviana por el daño que le han hecho al país. Y eso es lo que yo le pido al pueblo boliviano que haga con su voto el próximo 20 de octubre. Que castigue a Evo Morales y a Carlos Mesa, porque ambos, por sus intereses, uno por reelegirse, el otro por volver, nos llevaron a un fracaso que constituye una tragedia histórica para la causa marítima.